¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos matrimonios conseguían durar toda una vida, incluso cuando faltaba el dinero, la comodidad y casi todo parecía difícil? ¿Cómo dos personas atravesaban años de cansancio, hijos pequeños, cuentas apretadas y silencios en la mesa? ¿Y aún así seguían juntas? Conoce la historia de Aurelio y Elvira, una historia quizá parecida a la de tus padres, tus abuelos o la de alguien que viste envejecer al lado de la misma persona. Cada sábado, Elvira sacaba del armario el mantel blanco que solo usaba cuando la casa volvía a llenarse de voces. Ya no era tan blanco como antes. Tenía una pequeña mancha de vino en una de las puntas, una marca de plancha caliente en el centro y una costura casi invisible hecha por sus propias manos. Pero para Elvira, aquel mantel seguía siendo bonito. Tal vez porque había visto más vida que cualquier mueble de la casa. Aurelio se quedaba sentado cerca de la ventana, con las manos apoyadas sobre el bastón, observando a su mujer caminar por la sala. Cuando ella extendía el mantel sobre la mesa larga, él levantaba la mirada y contaba las sillas en silencio. Una para Tomás, otra para Inés, otra para Bruno. Después las de los yernos, las nueras, los nietos y los niños que siempre terminaban en el regazo de alguien. Durante la semana, aquella casa parecía demasiado grande para los dos. El reloj sonaba más fuerte, la radio antigua, apoyada sobre la repisa de la cocina, solo se encendía por la mañana, mientras Elvira preparaba café con leche y cortaba una rebanada fina de pan. Pero los domingos todo cambiaba. Antes de que hubiera hijos, nietos, mantel blanco y mesa llena, solo hubo una plaza, una tarde tibia y una joven llamada Elvira sosteniendo una cesta de pan contra el pecho. Era el comienzo de los años 60, en una pequeña ciudad española donde casi todos se conocían por el nombre. Elvira tenía 17 años, dedos rápidos y una forma discreta de caminar. Usaba vestidos sencillos, casi siempre cosidos por su propia familia, y se recogía el pelo de manera práctica, dejando que algunos mechones se soltaran cuando soplaba el viento. Aurelio era 3 años mayor, trabajaba en un taller y llegaba a casa con las manos marcadas de grasa. No era hombre de conversación fácil. Mientras otros muchachos hacían bromas ruidosas en la plaza, él se quedaba más apartado, escuchando más que hablando. La primera vez que se encontraron no hubo nada grandioso. Elvira salía de la panadería con 2 barras de pan envueltas en papel de estraza cuando una de las cintas de su cesta se soltó. Las naranjas rodaron por la acera. Aurelio cruzó sin decir nada, recogió una de ellas antes de que una bicicleta pasara por encima y se la devolvió. Creo que esta intentó escaparse, dijo él, con media sonrisa. Elvira bajó la mirada. Gracias. Fue solo eso, una naranja de vuelta, una sonrisa tímida. Pero años después, cuando los nietos preguntaban cómo se habían conocido, Elvira decía que aquel día Aurelio no intentó parecer gracioso, importante ni valiente. Simplemente ayudó. Y para ella, aquello decía mucho. El noviazgo de aquella época tenía distancia, cuidado, vergüenza y muchos ojos observando. Aún así, ellos encontraban formas de acercarse. Aurelio pasaba por la calle de Elvira un poco antes de la hora en que ella solía recoger la ropa del tendedero. Ella fingía no darse cuenta, pero tardaba más de lo necesario doblando las sábanas. Para muchos, aquello no habría sido nada. Para ellos, era casi una conversación entera. Cuando empezaron a intercambiar cartas, Elvira guardaba cada una dentro de una caja de lata donde antes había habido galletas. Aurelio escribía poco, con letra firme y frases sencillas. Hoy pasé por tu calle y vi la ventana cerrada. La calle me pareció más larga. O también, no tengo mucho que ofrecerte, Elvira, pero lo que tenga también será tuyo. La petición de matrimonio llegó una tarde sencilla, después de una fiesta local, con las luces colgadas en la plaza balanceándose con el viento. Antes de despedirse, Aurelio se detuvo, apretó la gorra entre las manos y dijo: Elvira, no sé si podré darte una vida fácil, pero puedo darte una vida honrada, y puedo quedarme. Elvira nunca olvidó aquella palabra.
quedarse. No parecía mucho para quien esperaba poesía, pero para ella era casi todo. Elvira pasó los dedos sobre la mesa, miró la ventana y respondió: entonces lo iremos poniendo poco a poco. La cocina era pequeña, pero parecía guardar el mundo entero. Por la mañana, olía a café con leche, a pan del día anterior calentado en la chapa y al jabón húmedo de la ropa secándose cerca de la ventana. Sobre la repisa, la radio chispurroteaba antes de encontrar la música. A su lado, una vieja lata llena de botones, agujas e hilos enrollados que Elvira nunca tiraba, porque en aquella casa todo podía servir todavía. Aurelio salía temprano. Elvira se despertaba con él, aunque él dijera que no hacía falta. Lavaba ropa, cosía para otras personas, contaba monedas y estiraba el poco dinero como si fuera tela. Al principio, hablaban del futuro con una esperanza sencilla. Querían apenas una casa mejor, tal vez una silla más, tal vez una radio que no fallara cuando empezaba la música. Tomás nació en invierno. Aquella noche llovía con fuerza, y cuando Aurelio oyó el llanto de su hijo por primera vez, se quedó quieto, sin saber si entrar, si hablar o si llorar. Elvira, pálida y agotada, sostenía al niño junto al pecho. «Es tan pequeño», dijo Aurelio. Elvira sonrió, cansada. «Pero ya ocupa toda la casa». 2 años después llegó Inés, una mañana de primavera. Era una niña de ojos vivos, curiosa desde pequeña, que parecía querer entenderlo todo antes de aprender a hablar. Y después Bruno, el menor, que nació para romper el silencio de la casa. Corría por la calle, volvía con las rodillas raspadas y siempre conseguía que Aurelio escondiera una sonrisa. La mesa ganó más sillas. La ropa pasaba de un hijo a otro. El dinero, que antes ya era escaso, ahora parecía desaparecer antes de que terminara el mes. Una noche, después de que Bruno se durmiera, Elvira preguntó: ¿lo conseguiremos? Aurelio tardó en responder. La radio sonaba baja de fondo, tocando una canción antigua entre interferencias. Él tomó su mano por encima de la mesa. No sé cómo, pero juntos, sí. Elvira convertía la necesidad en costumbre. Cuando una ropa le quedaba pequeña a Tomás, pasaba a Bruno. Cuando un vestido de Inés se rasgaba, se convertía en falda. Cuando el pan se endurecía, se convertía en sopa. Había días en que preparaba lentejas claras, patatas cocidas, tortilla de patatas dividida en trozos cuidadosamente calculados. La vajilla era sencilla. Algunos platos tenían pequeñas mellas en los bordes y los vasos de vidrio grueso parecían siempre los mismos. Pero cuando todos se sentaban, aquella mesa pobre ganaba una dignidad que ninguna riqueza podría comprar. Aurelio nunca fue hombre de muchos elogios, pero a veces miraba la mesa puesta, los niños alimentados, la casa limpia a pesar de la pobreza, y decía apenas: «Haces milagros, Elvira». Ella fingía no darle importancia. Milagros no, solo estiro lo que tenemos. El amor de ellos no era perfecto. Había cansancio, silencios largos. Hubo noches en que Elvira lloró bajito para no despertar a los niños. Hubo días en que Aurelio llegó irritado, respondió seco y luego se arrepintió, pero no supo pedir perdón con palabras. Entonces arreglaba un cajón roto, afilaba el cuchillo de la cocina, traía un trozo de tela que alguien había descartado o dejaba para ella la parte más blanda del pan. Y Elvira entendía. Ella también tenía sus formas de pedir perdón. Ponía más café en su taza, lo esperaba despierta, incluso cuando estaba dolida. No porque no tuviera orgullo, sino porque aprendieron que permanecer juntos exigía más que sentimiento. Exigía compartir no solo la cama y la casa, sino también el miedo. Pero a pesar de todo, los hijos crecían. Solo mucho tiempo después entenderían que, muchas veces, Aurelio y Elvira habían comido menos para que ellos comieran mejor. Los hijos crecieron sin que Aurelio y Elvira notaran el momento exacto en que la infancia empezó a despedirse de la casa. Las madres perciben ciertas partidas mucho antes de que la puerta se cierre. En la cocina, todavía había olor a café por la mañana, pero ya no hacía falta hervir tanta leche.
La olla de lentejas duraba más. La tortilla de patatas, que Elvira cortaba en trozos cuidadosamente calculados, empezó a parecer demasiado grande para la mesa. Ella seguía poniendo platos de más, por costumbre. A veces Aurelio entraba, veía la mesa puesta para 5 cuando solo iban a comer los dos, y no decía nada. Solo tiraba de la silla y se sentaba en el mismo lugar de siempre. Tomás se casó primero. Antes de que se marchara, Elvira dobló algunas camisas, puso calcetines remendados en una pequeña maleta y escondió, entre la ropa, un paño de cocina nuevo que había cosido por la noche. La partida de Inés fue la que más removió a Elvira. No porque quisiera más a una hija que a los otros, sino porque Inés era su compañía silenciosa. Sabía dónde estaban los hilos blancos, reconocía cuándo su madre estaba cansada sin que ella lo dijera. La noche antes de la boda, Inés entró en la cocina y encontró a Elvira pasando la mano sobre la vieja lata de botones. ¿Me va a echar de menos?, preguntó. Elvira intentó sonreír. Claro que no, hacías mucho desorden. Las dos rieron, pero enseguida se quedaron en silencio. Entonces Elvira abrió la lata, escogió un botón pequeño, nacarado, y lo puso en la mano de su hija. Llévalo, para cuando algo necesite ser arreglado. Inés cerró los dedos sobre el botón y lloró sin hacer ruido. Bruno fue el último en irse, y de alguna manera fue quien dejó la casa más vacía, porque mientras él estaba allí, todavía había risas inesperadas, puertas golpeando, alguna cosa fuera de lugar. La noche en que se casó, Aurelio permaneció más tiempo de lo normal sentado junto a la ventana. Elvira se dio cuenta. «Estás callado». Él miró hacia la calle. La casa se ha hecho grande. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Durante muchos años, habían deseado más espacio, más habitaciones, más dinero, más descanso. Pero cuando por fin la casa se quedó en silencio, entendieron que el apretujamiento también había sido una forma de riqueza. El pasillo estrecho había guardado carreras. La cocina pequeña había sostenido conversaciones. La mesa antigua, llena de marcas, había recibido platos mellados, vasos gruesos, broncas, risas y manos cansadas. En la vejez, el amor de ellos se volvió todavía más callado, pero no más pequeño. Aurelio ya no podía arreglarlo todo como antes, pero aún insistía en ajustar una silla coja, apretar un tornillo, mirar la cerradura de la puerta. Elvira protestaba. «Déjalo, Aurelio, te vas a hacer daño». Él respondía. «Solo estoy mirando». Era la misma frase que decía cuando los hijos eran pequeños, y se detenía por la noche en el cuarto para comprobar si estaban tapados. Elvira le ponía una manta sobre las rodillas antes de que él la pidiera. Le cortaba el pan en trozos más fáciles de masticar. Cuando él se quedaba dormido cerca de la ventana, bajaba el volumen de la radio, aunque la canción fuera una de sus preferidas. Pero los sábados algo despertaba. Elvira empezaba a prepararlo todo temprano. Sacaba el mantel blanco del armario, lo sacudía con cuidado y pasaba la mano sobre las marcas antiguas como quien saluda a viejos conocidos. En la cocina, el olor volvía a ser de familia. A veces un cocido sencillo con garbanzos, patata y un trozo de carne que ella sabía hacer rendir. Otras veces, lentejas espesas, sopa de ajo con pan viejo y pimentón. El aceite caliente perfumaba el aire, mezclado con el olor a ajo, cebolla y café recién hecho. Aurelio, sentado cerca de la ventana, lo acompañaba todo. ¿Viene mucha gente hoy?, preguntaba, aunque sabía la respuesta. Elvira no lo miraba. Si Dios quiere, todos. La primera en llegar casi siempre era Inés, trayendo una fuente en las manos y un nieto agarrado a su falda, llamando a su madre antes incluso de llamar a la puerta. Después venía Tomás, con el mismo gesto serio de siempre, pero con unos ojos que se ablandaban cuando veía a su madre. Bruno llegaba el último, haciendo ruido, con sus hijos corriendo delante y alguna broma preparada. «Parece que esta puerta ha encogido, padre». Aurelio murmuraba algo, pero sonreía. Los nietos se adueñaban de todo. Tocaban la lata de botones, encendían la radio, querían saber por qué la máquina de coser tenía pedal, por qué las fotos antiguas no tenían color, por qué el abuelo salía tan serio en el retrato de boda.
Uno de ellos, una vez, abrió la lata y derramó todo sobre la mesa. Los botones rodaron por el suelo, debajo de las sillas. Elvira llevó las manos a la cintura, lista para regañar, pero entonces vio a Inés parada en la puerta de la cocina, mirando la escena con los ojos llenos de recuerdos. «Yo hacía eso», dijo Inés, bajito. Elvira miró a su hija y sonrió. «Lo hacías, y tampoco lo guardabas después». Toda la casa se rió. A la hora de comer, la mesa se transformaba en el centro del mundo. Los hijos hablaban todos a la vez, los nietos pedían más pan, alguien derramaba agua. El olor a aceite, ajo y sopa caliente se mezclaba con el aire tibio de la casa llena. Elvira servía primero a los niños, luego a los hijos, después a Aurelio, y solo entonces se ponía comida para ella. Un domingo, cuando todos estaban ya sentados a la mesa, uno de los nietos preguntó: «Abuelo, ¿cómo consiguieron usted y la abuela estar juntos tanto tiempo?». La pregunta hizo que la mesa se quedara quieta por un instante. Aurelio miró a Elvira. Ella fingió estar ocupada cortando pan, pero también esperó. Él tardó. Pasó el pulgar por el borde del vaso, como hacía cuando buscaba una palabra. Después respondió: «Porque ella se quedó, y porque yo también me quedé». Nadie dijo nada durante unos segundos. No era una respuesta bonita para los libros, pero en aquella sala todos entendieron, porque todos ellos habían sido criados dentro de aquella palabra. Quedarse. Quedarse cuando el dinero era poco. Quedarse cuando el cansancio era grande. Quedarse cuando los hijos lloraban, cuando la comida no alcanzaba, cuando las palabras faltaban, cuando la juventud se fue, cuando la casa quedó vacía, cuando el cuerpo se volvió lento, cuando las manos empezaron a temblar. Quedarse no por falta de elección, sino por elección repetida. Al final de la tarde, después de que los hijos se despidieran, la puerta se cerró y el silencio volvió a ocupar la casa. Pero ya no era el mismo silencio de la semana. Era un silencio lleno de platos usados, sillas fuera de lugar, olor a comida, voces todavía pegadas a las paredes. Elvira recogió la mesa despacio. Dobló el mantel con cuidado, aunque estuviera manchado. Al doblarlo, vio que tenía una nueva marca pequeña, cerca del borde. Intentó limpiarla con un paño húmedo. «Déjala», dijo Aurelio. «Se va a manchar. Ya tiene tantas». Elvira pasó los dedos sobre la nueva marca y sonrió. Es verdad. Después fue a sentarse a su lado, cerca de la ventana. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Aurelio extendió la mano despacio. Elvira puso la suya sobre la de él. Las manos estaban arrugadas, marcadas, frágiles, pero se reconocieron como si aún fueran jóvenes. En la pared, el retrato de boda seguía allí. Dos rostros serios, dos cuerpos rígidos, dos personas que quizá no sabían todo lo que les esperaba. No sabían de las noches sin dormir, de las cuentas apretadas, de los hijos, de las despedidas, de los nietos corriendo por el pasillo. Pero quizá, de algún modo, ya sabían lo esencial. Que el amor no era solo el día de la fiesta. Era el pan compartido cuando había poco. Era la sopa espesada para que alcanzara. Era la camisa remendada por la noche. Era el café dejado listo antes del amanecer. Era la silla arreglada. Era el hijo tapado en el frío. Era la mano buscada cuando las palabras ya no bastaban. Elvira apretó los dedos de Aurelio. «La casa se ha quedado en silencio otra vez», dijo. Él miró la mesa vacía, las sillas fuera de lugar, el mantel doblado sobre el respaldo. Después respondió: «Pero hoy ha estado llena». Y quizá esa fue la gran victoria de aquel matrimonio. Empezaron casi sin nada. Una cama de hierro, 2 sillas, una mesa pequeña y una ventana a la calle. Envejecieron sin grandes riquezas, sin discursos, sin promesas repetidas en voz alta. Pero la verdadera herencia de ellos no estaba en cajas fuertes,
terrenos ni muebles nuevos. Estaba en aquella mesa marcada por el tiempo, rodeada de sillas, voces, migas, platos millados y manos que seguían buscándose en silencio. Porque algunos matrimonios duran toda una vida, no porque hayan sido fáciles, sino porque dos personas eligen quedarse, día tras día, hasta que el amor deja de ser promesa y se convierte en hogar.